esté por ahí, yo espero que estén todos. Escuché al hermano Pedrito, la hermana Gaby, la hermana Laura. ¿Clarita está por ahí? ¿No? Bueno, bienvenidos hermanos, Dios les bendice. Puede usted tomar el lugar. Si estaba sentado en la alabanza muy mal, tiene que pararse en la alabanza, ¿vale? Puede tomar su lugar, tome su Biblia, tome su libreta y vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Buenas noches, Dios les bendice a todos los presentes y los que están ahí en videollamada, que quien llegue este mensaje, esperando siempre que sea de bendición la palabra de Dios. Sabemos que la palabra por sí sola tiene poder, es el poder de Dios. Sabemos que no hay que agregar nada, simplemente compartir la palabra y que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Y damos gracias por estos espacios que el Señor nos permite escudriñar la palabra, estudiar, pero es lo más importante, llevarla a cabo. Bien, vamos a retomar el estudio en Génesis 40 y vamos a ponernos de pie y en sus Biblias vamos a abrir Primera de Pedro 5 del 6 al 10, por favor. Sí, primera carta de Pedro 5 del 6 al 10. Muy bien. Dice la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque gracias a la fe que ha sido puesta como un don en cada uno de nosotros, esa medida de fe que se va alimentando, Padre, con la palabra, con la presencia de su Espíritu, mirando todo lo que usted hace en nuestras vidas y alrededor. Le pedimos, amado Señor, que sea usted tomando su lugar en esta área, Señor Jesús. Lo único que deseamos es sentir su presencia, que su palabra venga a redarguir nuestras vidas, a dar guía, a dar dirección, a darnos amor, pero lo más importante es saber que la palabra que predicamos y escuchamos es de un Dios vivo, un Dios que en todo tiempo quiere guiar a un pueblo a la santidad. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar Génesis 40. ¿Por qué leímos la primera carta del apóstol Pedro, de Pedro? Y estamos viendo Génesis 40. Sabemos que hasta aquí donde hemos escuchado y leído la palabra de Dios en cuanto a José, ha sido un varón que ha sido tentado, ha sido lastimado, ha sido humillado, y en todo momento no ha cometido acto alguno en contra de sus opresores, ni de quien lo señala injustamente. Bien, eso es algo bien importante, por eso es que este joven, José, es un varón el cual tenía algo del carácter de Cristo, un varón diligente, un varón esforzado en la voluntad del Señor. Recordemos cuál fue el inicio. Él recibe un sueño, tiene un sueño donde él está enfrente de sus hermanos, de sus padres, y él es quien gobierna. Él en todo momento podemos mirar que hasta aquí ha mostrado un servicio impecable, pero la realidad es que no está buscando él el ministerio, no está buscando ser adorado, ser alabado. Él primeramente está buscando agradar a Dios. Por eso se aparta del pecado, de la ira, del pecado de la tentación. Por eso nos dice
Pedro en esta parte, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bien, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos mirar aquí quien se humilla debajo de la mano del Señor en algún momento va a ser exaltado. Y en todo tiempo José ha aceptado el ser lastimado, humillado, pero porque hay un propósito en él. Y él primero sabe que a quien sirve es al Señor, no al hombre. Bien, dice, porque tiene cuidado de nosotros. Hasta aquí podemos mirar en todo momento la parte de la Escritura en cuanto a Génesis, en el tema de José, que siempre la mano del Señor ha estado sobre él, ha tenido cuidado. Vemos repetidamente que dice la Escritura: y Dios estaba con él. Quiere decir que es el cuidado de Dios sobre José. Pero yo quiero entender, como dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, yo quiero entender que José era un hombre que sufría de ansiedad, sufría de temor, de angustia por lo que estaba viviendo, pero todas esas cargas las ponía en el Señor, finalmente porque él tenía en la mente un propósito: servir a Dios, y que en algún momento iba a llegar el tiempo en que él iba a ser puesto en el sueño, sí iba a ser cumplido el sueño que tuvo, pero antes él era entendido que él tenía que servir a Dios. Ahora, el sueño que él tiene no es un sueño carnal, es una revelación del hombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener sueños y anhelos en la vida, pero eso no quiere decir que sea la voluntad del Señor. Las revelaciones que provienen de Dios son distintas. Y algo que nos deja este pasaje, yo les quiero externar y que también queden ustedes: el Señor habla a base de sueños, es una realidad. El Señor da sueños, esos sueños se cumplen, y a veces esos sueños no es algo que a nosotros nos sea grato, pero es la voluntad del Señor. Algo importante: José echó mano de lo que tenía. ¿En qué sentido? Que en el lugar donde fue depositado y puesto, él servía al Señor. ¿Qué quiere decir? Él sabía que había una palabra, una promesa de Dios hacia él y se iba a cumplir. Él no dudaba que se iba a cumplir, pero antes de que se cumpliera, él tenía que mostrar un servicio impecable como un servidor de Dios. Al día de hoy, si el Señor nos ha dado sueños, no personales, no anhelos de corazón, sueños que provengan de Él, una revelación, y alguno de ellos se ha cumplido, ¿qué podemos mirar? Que si el Señor nos sigue hablando en sueños, también tenemos que hacer nosotros que eso suceda. ¿En qué sentido? No depende de mí, es totalmente del Señor, pero también nosotros tenemos que poner de nosotros para que eso sea cumplido. José, en todo momento donde ha sido depositado, está cumpliendo como un verdadero servidor. ¿Por qué? Porque el propósito se va a cumplir en él mediante la mano de Dios. Él desde un principio, desde un inicio, cuando fue llamado a cuidar de sus hermanos, a traer noticias tanto del ganado como de sus hermanos, él pudo haber renunciado a ese sueño. Bien, recordemos que esa fue una orden del papá que le dijo: ve y tráeme noticias de tus hermanos. Eso es de entrada, sabiendo que él, para llegar a ser alguien el cual tenía que estar bajo la mano de Dios en un servicio, primero tenía que servir. Y él estaba prestando un servicio al papá en obediencia, sabiendo que al papá se le honra. ¿Estamos de acuerdo? En lo correcto. Él es enviado, y desde ahí inicia el sueño que el Señor le había revelado a José. Inicia el propósito en él. ¿Qué nos enseña a nosotros? La obediencia trae bendición. Donde seas depositado, no importando las situaciones que se estén viviendo, tú sigues sirviendo al Señor. Y hoy vamos a ver que el servicio al Señor, lo hemos visto a José, ha tenido cosas difíciles, pero el día de hoy va a tener algo también en el cual él puede no salirse de la voluntad de Dios, sino en dado caso, las personas las cuales le son puestas para servirle, él el día de hoy está por encima de ellos en autoridad. El día de hoy José puede ocupar el lugar de autoridad como le fue ocupado cuando ellos estaban frente de él y fue entregado a esclavitud. Qué importante, ahorita nos va a enseñar esta parte, en la parte de José, que lo más importante es que te tienes que humillar al servicio de Dios. Y él, aunque va a tener la oportunidad de hacer algo con estas personas, él decide seguir sirviendo a Dios y aún les va a servir a ellos.
Por eso dice, sed sobrios y velad. ¿Qué dice ser sobrios y velad? Tomar decisiones correctas. Que estés en todo momento entendido que lo que estás haciendo tiene que ser correcto. Esa es la sobriedad. Por eso en repetidas palabras nos dice que la embriaguez es pecado, todo aquello que te nubla la mente y que no te deja avanzar, todo aquello que ocupa tu pensamiento en ira, en maldad, en soberbia y no te permite avanzar. Dice velad, quiere decir que tienes que estar presto, tienes que estar entendido de lo que puede venir. Bien, y velad quiere decir que tienes que estar entendido de lo que puede venir de la mano de Dios. Todo lo que provenga de Dios, bueno o malo, cumple un propósito. Bien, recordamos que el Señor no va a traer maldad a nosotros, pero sí va a permitir la prueba. Y si el Señor permite la prueba es porque viene algo grande adelante de nosotros. Bien, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es algo importante. Aquí habla de que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Podemos mirar que a José en 2 ocasiones o 3 repetidas ocasiones ha buscado Satanás exterminarlo, darle fin. ¿Por qué? Porque así no se cumple el propósito. Pero volvemos a repetir, Dios estaba con José. Pero hay algo bien importante, dice 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, aquí podemos mirar que José, Satanás, pues quiere evitar que él llegue al propósito o que se cumpla el propósito en él, y en repetidas ocasiones pues ha tratado de echarlo abajo, ya sea matándole o poniéndole en una situación difícil en la cual él caiga en pecado y no se cumple el propósito. Pero aquí dice, él se está manteniendo firme en la fe, está resistiendo a la tentación, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué importante es que tú puedes mirar que este padecimiento que sufrió José, a lo mejor lo has sufrido tú, que no eres el único que padece tentación o padece alguna situación en la cual estés siendo llevado a abuso, o estén abusando de ti, o estén pasando por encima de ti. ¿Qué quiere decir? Que así como José resistió en la fe, eso mismo lo puedes hacer tú, porque dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que mora en nosotros, es el mismo que le dio la medida de fe a José, y él levanta y él sigue. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que ya hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta parte vamos a descansar el día de hoy, porque dice, mas el Dios de toda gracia, quiere decir que toda la gracia es de Él y proviene de Él, que nos llamó a una gloria eterna en Jesús, en nuestro Señor Jesús. Quiere decir que el propósito el cual estás tú viviendo es para que vivas en la gloria eterna de nuestro Señor Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Quiere decir que el padecimiento que tú estás llevando el día de hoy va a ser poco, en algún momento va a terminar. Él mismo nos perfecciona, afirme y fortalezca y establezca. Quiere decir que todo esto que te está ocurriendo el día de hoy te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo en la fe, dependiendo como tú lo quieras mirar. Bien, ¿quieres ocupar el camino fácil? José lo hubiera hecho desde un principio, desde que se le fue enviado a traer noticias de sus hermanos. Desde ahí, él hubiera tomado el camino de la desobediencia, y a lo mejor no hubiese vivido todo esto, no hubiese vivido el hecho de estar a punto de ser aniquilado, el ser vendido, el ser esclavizado, y ahorita el ser encarcelado. A lo mejor hubiera evitado todo eso, sí, pero hubiera quedado fuera del propósito de Dios. Eso es algo bien importante. Vamos a ver y leer Génesis 41. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. ¿Se acuerdan que la parte en la cual donde fue esclavizado José fue llevado a un lugar especial donde solamente los que habían atentado contra la vida de Faraón era la población especial donde él iba a estar? No estaba con la población general, él estaba con toda la población, aquella que en algún momento atentaba contra Faraón o le quería hacer guerra
o quería atentar con su vida. Ahí fue puesto José, y ahí mismo va a ser puesto el panadero, dice aquí, y el copero del rey. Son dos cargos o dos rangos que en ese tiempo eran de suma importancia para un hombre. ¿Por qué? Porque primero servías a Faraón, un hombre poderoso, un hombre que tenía poder y autoridad sobre un gobierno. Bien, ahora ellos eran los encargados, el panadero, ¿de qué? De fabricar el alimento para Faraón. Quiere decir que tenía que ser un varón de suma confianza, un varón confiable, un varón honesto, un varón diligente, un varón obediente, todo aquello que conlleva a ser un varón que tiene que estar siempre con el tema que tiene una responsabilidad de servir a una persona con un cargo enorme. Ahora, el copero del rey era el encargado de probar todo el alimento que se le acercaba al faraón. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Esta parte era la cual él era tan de suma importancia y de sumo cuidado, porque él tenía que probar todo lo que fuese llevado a la mesa de faraón. ¿Para qué? Por si alguien le quería envenenar o hacer daño, pues bueno, lastimosamente esta persona pues fallecía, ¿no? Era una persona a la cual tenía siempre esa presión de que todo tenía que pasar por él para que Faraón fuese cuidado. Esa parte podemos mirar algo bien importante, cómo el servir al hombre siempre conlleva un riesgo de muerte. El que tú sirvas al hombre siempre conlleva un riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque si tú pones el servicio en las manos del hombre, siempre conlleva un tema de muerte. En este caso será un tema de muerte física. Pero cuando tú das un servicio o te acercas al Señor solamente por quedar bien con el hombre y buscas el favor del hombre, no de Dios, estás yendo a muerte espiritual. Todo servicio es para el Señor. En ello son beneficiados tú y todos, claro que sí, pero el servicio es para el Señor, y por eso el Señor nos dice que seamos diligentes. ¿Por qué? Porque también vamos a ser beneficiados, pero aún en ello no lo hagas por ser beneficiado, hazlo por el amor a Dios y agradecimiento que el día de hoy estás gozando de la gracia y que estás siendo contemplado en el libro de la vida y en una vida eterna. Eso es lo más importante. Vamos a ver el número 2, dice: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Dice que se enojó. Bien, y los puso en prisión de la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Qué importante es. El día de hoy llegan dos varones de alto rango, y ¿qué crees? Que van a estar bajo la mano de José. Aquí José puede hacer pues muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que se va a enterar de cómo es la vida tras de Faraón, tras las espaldas de Faraón, su intimidad, en la cual, bueno, él podría usar para destruirle, él podría usar para atentar, ¿bien? Pero vamos a ver cómo un varón de Dios, un varón que es dirigido por la voluntad del Señor, en todo momento nunca va a errar. Dice 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y viene lo más importante, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Quiere decir que ellos llegan a las manos de José, y la realidad es que aquí José, pues bien se pudo haber servido de ellos. Bien, él ya tenía un lugar de autoridad en la cárcel. Decía la escritura, los versículos anteriores, dice que él se quedó a cargo y todo lo que hacía él, ¿qué? Prosperaba. Una vez más, Dios con José. Aquí él pudo haber dicho: bueno, cayeron en mis manos, ahora les toca servirme. Pero aquí dice la palabra de Dios que él les servía. Vamos a ver 3 puntos con José en estos 4 versículos. Uno de ellos es la humildad. Él sigue mostrando humildad aún en las circunstancias de encarcelamiento. ¿Qué quiere decir? Que tú el día de hoy, aún en el proceso que estés viviendo, si es un proceso difícil, es un proceso en el cual tú estás siendo limitado en algunas cosas por lo que estés viviendo, un proceso en el cual tú ahorita dependas de otras situaciones, no de ti mismo, porque son circunstancias que llevan a una respuesta de algo que hemos cometido incorrectamente y que trae consecuencias.
José sabemos que no hizo nada para estar aquí. Lo único que ha sido es ser fiel al Señor, obedecer y mantenerse alejado del pecado. Él no ha pecado, esto no es una consecuencia de desobediencia, sino esto es una consecuencia de la obediencia al Señor. Bien, pero nosotros estamos viviendo al día de hoy consecuencias por desobediencia, y aún así José nos está mostrando que aún cuando tú tienes todo el panorama en contra, Él está sirviendo. Bien, eso es algo bien importante que debemos de tener. Cuando somos servidores de Dios de tiempo completo, y les voy a llamar servidores de Dios de tiempo completo, en algo en lo cual en otros lugares un servidor de Dios de tiempo completo es alguien que solamente se emplea en una congregación. Bien, eso es, que depende su empleo de la congregación. Nosotros somos servidores de tiempo completo. ¿Por qué? Porque no nada más es el servicio que das aquí, porque entonces estarías buscando el favor del hombre. Es bueno servir aquí y es agradable y el Señor lo ve. Pero un servidor de tiempo completo es, desde que se levanta, se pone en manos de Dios, sale a hacer sus labores, llega a la congregación, va a su trabajo, convive con familia, vecinos, amigos, todo, y termina su día. Todo ese lapso que él recorre, él está sirviendo al Señor con todo lo que ha aprendido en la palabra. Ese es un servidor de tiempo completo. Y la realidad es que tú llegas a una congregación y dices, oye, no quieres ser servidor de tiempo completo, y a ti tu corazón se abre, se engrandece, porque es un orgullo que te digan esa parte. Pero ¿qué queda? ¿Qué parte o dónde queda el servicio a las personas que están afuera? ¿Bien? ¿Dónde queda ese servicio? Tú puedes mirar que el servicio es en todos lados. Te tienes que ensuciar las manos, el calzado, lo que sea necesario, en todos lados. José, pues obvio no podía salir de la cárcel, pero donde estaba él siendo depositado, él servía con todo corazón. Filipenses 2, del 3 al 5, ya lo habíamos citado, pero lo vamos a citar como recordatorio de lo que es, un servidor de Dios. Puedan otro también cuando lo tengan. Sí, Filipenses 2, del 3 al 5, hija. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo oíamos con los varones en la mañana. Jesús, desde que pisó y dio un pie aquí hasta que se retira, se va sirviendo al hombre. ¿Por qué? Tan sencillo como cuando fue entregado en la cruz, aún fue siervo. ¿Por qué? Porque hizo una petición al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ahí estaba intercediendo por aquellos que le causaron el mal, por aquellos que le entregaron, que lo lastimaron, que lo humillaron. Aún ahí él estaba entregando un servicio de excelencia. Lo mismo que José. La situación que está viviendo José no es una situación de encarcelamiento que no está en sus manos, y aún así él decide estar sirviendo al prójimo, el cual en algún momento le pudo echar mano para que fuera libre y no lo hizo. ¿Estamos bien? Entonces podemos mirar, porque este varón es una representación, no en su totalidad, pero sí en algo del carácter de nuestro Señor Jesús en cuanto a humildad. Él sabía que es un varón que fue mandado a servir. No le están diciendo en qué condiciones, simple y sencillamente es un varón que está en el chip, tiene bien claro que va a servir. Él está viviendo un problema, él está bajo un problema y aún así está decidiendo servir. Bien, y el 5 lo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta petición es para nosotros el día de hoy. Así como José está en la peor situación, él decide servir.
Él decide servir, porque eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos servir, ¿bien? Pero muy importante, dice que no lo tienes que hacer ni por contienda, ni por vanagloria. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser para contender con nadie el tema de mi servicio, ni por vanagloria, para creerme más que los demás o tener un lugar de privilegio. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. Prueba de ello, José era el encargado de la cárcel. Quiere decir que tenía mayor rango el copero y el panadero. Bien, quiere decir que él los podía mirar hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cargo más alto era el de José. ¿Quién tenía que servir a quién? Obvio, pues los que tienen un rango menor tenían que servir a José. Bien, porque desde el momento en que ellos son encarcelados y quitados de su rango, pierden la autoridad. Quiere decir que ya no tienen rango de manejo. Entonces están en manos de José. Quiere decir que entonces, ¿quién tenía que servir a quién? El panadero y el copero. Y José decide servirles. Ahora hay algo muy importante que yo escuchaba, que dice que cuando tú miras hacia abajo, lo único que vas a mirar es el suelo. Y cuando tú miras hacia arriba, quiere decir que cuando tú miras a cada uno de los demás mayor a ti, a donde vas a tener siempre la mirada es en el cielo. Dice, puesta en el Señor Jesús. Esa es una actitud de servicio. Todo aquello lo tienes que ver mayor a ti, no menor a ti. ¿Vamos bien? Vamos ahora. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo, que no tienes que ver por tu propio beneficio, sino cada cual por los de los otros. Quiere decir que todo servicio tiene que ser por satisfacer o por atender a los demás. Algo que nos queda y que tenemos que entender: sirve fielmente donde seas. Todos queremos, es una realidad, tener el manto de colores. Acuérdense que ese manto que se le fue dado a José era la distinción de lo que José iba a venir a hacer. ¿Bien? Era el distintivo de que él iba a ser el siervo de Dios, de que él iba a ser a quien Dios iba a usar. Bien, todos queremos esa parte, todos queremos tener ese distintivo, todos queremos que se nos mire así, como un servidor en una totalidad del Señor. Pero el tema es que si tú no tienes humildad, no vas a ser servidor de Dios. Bien, aquí vemos, dice, si José hubiera negado el servicio en este momento, sería perjudicial a sí mismo. Vamos a ver cómo es la oportunidad en la cual Dios tiene el plan de sacarle lo mejor de él. Bien, vamos a ver en el 5, dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. ¿Bien? ¿Quiere decir que a todos el Señor nos puede hablar en sueños? Sí. Estos dos varones eran servidores, en cierto momento lo fueron leales, lo fueron serviciales, lo fueron de excelencia, pero para el hombre no servían a Dios. Aún así el Señor les va a hablar en sueños. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora tú vas a poder entender que el interpretar los sueños es fácil, así como interpretar la palabra. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, se te va a hacer fácil interpretar la palabra. Cuando tú no te quieres someter a la voluntad de Dios, la palabra se te va a dificultar. Porque una de las cosas que dice el Señor, que te tienes que someter a la voluntad de Él en obediencia. ¿Bien? Que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia. Quiere decir que si la palabra de Dios te está redarguyendo y no la tomas en cuenta, si te está instruyendo en justicia y no te interesa, quiere decir que en ese momento tú estás desechando la bendición que proviene de la palabra. No que la palabra no tenga valor, no tenga fuerza, la palabra del Señor. Y en toda la palabra del Señor hay instrucciones de vida. De ti depende si esas instrucciones son llevadas. Ahora, en este tema que dice que los sueños son fáciles de interpretar, claro que son fáciles de interpretar. Lo vamos a mirar más adelante. Bien, dice el 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. Es algo que tenemos que poner un énfasis. Dice, vino a ellos José por la mañana.
Quiere decir que lo primero que hacía José es que visitarles para saber cómo estaban. Recordemos en el texto anterior que dice que fueron encargados a José. Bien, esa fue la encomienda de José, estar al pendiente y cerca de ellos. Él nos preguntó por qué tenía que hacer la marca personal a ellos, por qué tenía que tener cuidado de ellos. Él simplemente le dijeron, cuida de ellos, y él es lo primero que hace por la mañana, ir y ver cómo están, ver qué están haciendo, ¿bien? Y los miró. ¿Qué quiere decir? Y los miró. Cuando nosotros miramos, quiere decir que somos atentos a lo que está sucediendo, que somos prestos a ver lo que hay necesidad, en qué puedo yo aportar. O sea, yo estoy diligente a ver qué necesidad existe. Bien, y dice, y aquí que estaban tristes. Bien, él nota la tristeza. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo pone la palabra. Quiere decir que algo nos quiere hablar esta parte. El de mañana, como cuando recordemos en Génesis, nos ha hablado, Abraham salía de mañana cuando recibió la instrucción del Señor. Bien, entonces es algo importante. Cuando nosotros recibimos una instrucción, lo primero que tenemos que hacer a primera hora es poner en obra la palabra de Dios que estamos recibiendo. Aquí él recibió la instrucción y lo primero que hace es atender la palabra, es atender la encomienda, el trabajo que se le ha dado. 2, presta atención a lo que va a hacer. Ese es un servidor de Dios. Se te encomienda un servicio, se te encomienda estar a cargo de algo, y la realidad es que no estás atento a la necesidad, no puedes estar sirviendo en esa área. Porque si esa área se te está dejando en tus manos, quiere decir que tú tienes que estar atento a todo lo que está sucediendo. Atento a todo lo que sucede en tu área, no en las demás áreas, en lo que está en tu área. Y dice, y miró que estaban tristes. Es algo en lo cual a él le llama la atención. Bien, es el estado de ánimo en el que las personas se encontraban en este momento. 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Otra vez la palabra del Señor es específica. Y él preguntó a los oficiales de Faraón que estaban en la prisión de la casa del Señor. Bien, recordemos que nosotros en esta casa somos prisioneros por voluntad propia, porque queremos caminar como siervos de Dios. Significado de siervo, esclavo. ¿Estamos bien? En esta casa nosotros sufrimos la misma prisión. ¿Cuál es? Que queremos estar en la presencia de Dios. Es algo que yo adquiero y que quiero estar. Y dice aquí que ellos estaban a cargo, llegaron a la casa del Señor, de su Señor. ¿Esta es la casa de quién? De nuestro Señor. Todos los que entramos aquí pertenecemos al Señor. Bien, y dice, en la prisión de la casa de su Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Quiere decir que aparte que lo miró, ¿qué va a hacer él? ¿Indagar? No. Él entra en un tema en que el estado de ánimo de estas personas le está causando, ¿qué? Inquietud. Y él se quiere enterar qué está sucediendo con ellos. Si su Señor le encargó que estuviese al cuidado de ellos, y él de mañana sale a hacer el trabajo, él de mañana mira la necesidad que hay y nota que hay tristeza, es lo primero que te pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegan así? ¿Qué es lo que sucede? Pero podemos mirar, y lo vamos a ver más adelante en el 8, ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bien, ¿qué parte en la cual fueron encargados de cuidado? Se levanta temprano y es lo primero que hace. Dice la escritura, mira, ¿qué quiere decir? Está atento a las necesidades de estos dos varones. Nota que está triste y mira, él pregunta la cuestión para saber en qué puede apoyar. Ellos le contestan, es que tuvimos 2 sueños. Y él contesta, ¿qué? ¿No son de Dios las interpretaciones? Bueno,
Quiere decir que si tú estás caminando en lo espiritual, va a ser fácil que interpretes un sueño, así como que comprendas la palabra del Señor. Es algo sumamente sencillo. Para el que camina en el Señor, interpretar un sueño es sumamente fácil, así como interpretar la palabra. Bien, ahora algo muy importante. Yo estoy caminando en el Señor, estoy aprendiendo a interpretar la palabra, pero si yo decido hacerlo o no, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice la Escritura que si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te va a ser contado como pecado. Bien, el Señor te va a dar interpretación de la palabra porque estás intentando caminar en las manos del Señor y la palabra es interpretada. La palabra te va a dar una instrucción de vida y decides hacerlo o no, por credibilidad, por duda, por lo que tú decidas. Bueno, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos va a ser contado como pecado. ¿Y quién no sabe que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es la buena voluntad del Señor sobre nosotros? Ahora, quiere decir que el Señor nos va a dar cómo interpretar la palabra y también cómo interpretar los sueños. Pero eso finalmente es caminar en el Señor. Y vamos a ver que los sueños se cumplen. Vamos a ver que los sueños tienen un propósito. Y vamos a ver que José está traído a todo esto en un propósito, pero todo es o fue dado mediante un sueño. ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Quién mejor quien puede interpretar un sueño que Dios? ¿Por qué? Porque dice que el interpretar proviene ¿de quién? De Dios, ¿no? Y si eres un hijo de Dios que está caminando en el orden de Dios, que está dejando ser guiado por Dios, pues sabemos que todo lo que le pidamos al Señor en oración y sea la voluntad de Dios, pues se nos va a hacer ¿qué? Se nos va a ser dado, ¿no? Es un varón que camina de la mano de Dios, y si el interpretar los sueños es de Dios, y este joven es contado como un hijo de Dios, y dice la palabra que el mismo Espíritu que mora en nuestro Señor Jesús, que es el Espíritu de nuestro Creador, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Por eso es que José puede interpretar el sueño. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Si el Señor nos ha hablado en sueños y se ha cumplido, ¿por qué nos han de cumplir esos sueños de antes que están bajo la voluntad de Dios? No confundamos las situaciones. Hay sueños en los cuales digan, bueno, es que soñé que voy a hacer un viaje a Cancún, y no, eso a lo mejor es un anhelo, ¿bien? Eso es una realidad. Y aún así, si el Señor te cumpliese un viaje a Cancún todo pagado y jet privado, en el mejor hotel, tú vas y sabes y eres entendido que debes depositado ese lugar, no para disfrutar, sino para trabajar en la obra del Señor. Porque José viajó hasta Egipto en un viaje todo pagado, no gastó nada, fue entregado en la casa de Faraón y ahora es jefe de la cárcel, bien, un lugar de privilegio. Pero él es entendido que es depositado en ese lugar para servir al Señor. Entonces podemos mirar que en la voluntad del Señor ha dado sueños, pero también debemos de entender que no porque el sueño se ha dado, se cumple solo. A José se le fue dado un sueño, y para que ese sueño en este momento esté tomando forma, él tuvo que hacer ¿qué? Poner cartas en el asunto y buscar que el sueño se cumpliera. ¿Cómo voy a hacer yo que el sueño se cumpla? Bueno, José en todo momento ha sido obediente, en todo momento no ha negado su fe, en todo momento ha tenido fe en el Señor, que él está sirviendo a Dios y no al hombre, porque viene un propósito grande. Él se ha apartado del pecado, él ha hecho lo correcto ante los ojos de Dios, él se ha sometido al trabajo que se le ha sido dado por el hombre y no se ha quejado. Bueno, eso conlleva a que el sueño que el Señor te ha puesto se va a cumplir. Entonces podemos mirar que a todos el Señor nos ha dado un sueño, y yo creo que todos, el primer sueño que nos ha dado a todos es que nuestra casa llega a los pies de Cristo. Bueno, ¿qué te toca hacer? Lo de José: caminar en obediencia, obedecer en el lugar donde seas depositado, ser luz y ser bendición, no negar tu fe, aunque seas depositado en una situación difícil, tú sirves al Señor. Tú tienes entendido que en tu trabajo donde estás depositado, estás sirviendo al Señor. Eso es algo bien importante. Y aquí también que tenemos que anexar
es que primero José da el lugar al Señor cuando dice, no son de Dios las interpretaciones. Él sabe que tiene un don de interpretar, ¿bien? Pero no dice, ven, cuéntamelo, que yo lo interpreto. Dice, que no son de Dios las interpretaciones. ¿Bien? ¿Ese es un don de qué? Profecía. ¿Bien? Ese sueño se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero él está poniendo en primer lugar ¿a quién? A Dios. ¿Qué no es de Dios este don de interpretar este sueño? No está diciendo, ven, yo lo interpreto. Eso es, otra vez, caminar en humildad. Punto número 2. El primer punto era que Jesús es humilde, José es humilde. Ahora él está caminando en humildad. Bien, si vamos entendiendo esas dos partes hasta aquí. Ahora dice el 9, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. ¿Bien? Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Sencillo. Él estaba soñando, estaba ejecutando, que estaba llevando a cabo su trabajo. ¿Bien? Porque eso es lo que hacía el copero del rey. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bien. Él estaba soñando que él estaba ejecutando su trabajo, que él estaba haciendo su trabajo. Hasta aquí, bueno, podemos decir, es algo sencillo, ¿no? Él estaba llevando a cabo su trabajo, él estaba haciendo para lo que fue contratado. ¿Bien? ¿Eso está bien o no? Ok, entonces, vamos a seguir. 12. Y le dijo José, esta es una interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Sencillo, en 3 días vas a ser libre. ¿Bien? Quiere decir que vas a ser puesto otra vez en tu cargo y vas a seguir sirviendo a Faraón. Es algo muy sencillo. Bien, esa interpretación de un sueño es muy sencillo. Así es como va a suceder. Bien, ahora una vez más José muestra humildad. ¿Por qué? Porque José le hubiera podido haber dicho otra cosa. ¿Estamos bien o no estamos bien? O José hubiera podido decir, bueno, sí tengo la interpretación de tu sueño, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Bien o no? Como José en todo momento lo único que tiene en la mente es el amor a servir, y el amor a ser servicial, y el amor a ayudar, y el amor a que la gente llegue al cometido que Dios les está poniendo. ¿Vamos bien o no? Él no está mirando nada, no está mirando ni vanagloria ni contienda, no está mirando por lo suyo propio. Está diciendo, vas a ser restituido de tu cargo, vas a regresar a tu cargo. Y sabes, yo creo que en el corazón de José se ha de ver alegrado en decir, por lo menos él va a salir de prisión en 3 días, aunque yo me quede. ¿Estamos de acuerdo o no? José también hubiera dicho, bueno, si yo no sé qué tiempo voy a estar aquí porque el Señor no me lo ha dicho, y yo sí sé que este joven sale en 3 días, pues no le voy a decir nada para que estos 3 días se le hagan una eternidad. Pero aún así José, la humildad que tiene en su corazón, lo lleva a hablar verdad. Y nosotros, cuando reconocemos que somos servidores de Dios, tenemos que ser humildes. Pero eso significa que en el lugar donde estamos depositados, vas a hablar con la verdad. ¿Bien? Con la verdad. Si la persona que está enfrente de ti va a ser favorecida por Dios, que no entre en ti que envidia, que no entre en ti que coraje, que te goces cuando alguien va a ser ocupado por Dios o libertado por Dios y va a ser instrumento de Dios. Aquí José sigue caminando en humildad. Bien,
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Es algo distinto, ¿no? Yo fui enviado, mi servicio es, yo sé que la interpretación de sueños proviene de Dios y el sueño que viene es que vas a ser liberado. Pero yo te pido una cosa, háblale bien de mí a Faraón, no te olvides de mí. Le está rogando, o sea, le está rogando. Antes de esto, él hubiese podido negociar. Él hubiese dicho, yo te voy a interpretar el sueño, pero estás comprometido a hablar bien por mí y ayudarme a salir de aquí. Él no negoció con nada. Él sabe que es un servidor de Dios, camina en fe, habla con la verdad y solamente hace una petición. Ahora, pueden mirar que desde que inició todo esto hasta el día de hoy, es la primera vez que José pide un favor. No está abusando de su autoridad, no está tratando la situación para sacar ventaja, está pidiendo un favor, está rogando que por favor le ayuden. Yo quiero entender que en este punto José es el punto más bajo que tiene. En este momento él sí ya sintió, no sé si soledad, no sé si tristeza, no sé si angustia, decepción, desilusión, pero él ya estaba externando que necesitaba ayuda. Y eso es algo bien importante. Cuando alguien llega a nuestras manos y pide ayuda, se la tienes que dar. Y aunque no te la pida ayuda, bien. Eso es algo bien importante. José era un hombre de fe, pero hasta aquí podemos mirar que él ya cayó. Pues hasta aquí podemos mirar que ella está sintiendo la parte en la cual a lo mejor esto va a ser permanente. Bien, esto va a ser permanente. Leímos Efesios, dice que nosotros vamos a pasar por tribulación solo por poco tiempo, como todos. Él no sabía que iba a ser poco tiempo, pero estaba en una situación en la cual él ya estaba tratando con él mismo en flaqueza. Recordemos a nuestro Señor Jesús, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, y si no, que se haga tu voluntad. Podemos mirar que el Señor, aún siendo Dios, tuvo este mismo sentir, el rogar al último momento, pedir la ayuda de Dios. Bien, ahora sabemos que Dios a los justos siempre les va a ayudar. Esta rogativa no la hizo el Señor, la hizo este varón, pero yo quiero entender que el Señor escuchó su corazón. El Señor escuchó su corazón y el Señor iba a sacar por él, y lo vamos a ver más adelante. Eso es algo muy, muy importante. Ahora dice adelante, 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Bien, él está diciendo la angustia que él tiene. Fue robado, fue traído de su pueblo. ¿Y qué dice? Y no hice nada para estar aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nosotros hemos hecho algo para haber recibido de la gracia de Dios? No, porque eso es un regalo gratuito. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso tenlo presente. Nosotros no llegamos y recibimos la salvación por mérito propio. Esa salvación es entregada por un sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Por eso yo les invito a que cada que estén viviendo situaciones difíciles y crean que el mundo se les viene abajo, volteen a ver la cruz y vean cómo nuestro Señor Jesús fue lastimado por nosotros. Entonces en ese momento te vas a acordar que todo lo que tú estés viviendo es pequeño, y la promesa es que Él va a echar mano de lo que tiene y de lo que es suyo en su riqueza, en su gracia, en su misericordia, en su gloria, en su poder, para que el propósito en tu vida se cumpla. Eso es algo que tenemos que agradecer. Bien, vamos a ver el 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía canastillos blancos sobre mi cabeza. ¿Qué vio este varón? Se animó, ¿no? ¿Por qué se animó? Porque dijo, bueno, él interpretó para bien, entonces mi sueño no puede ser malo. ¿Estamos de acuerdo? También va a haber favor. Vamos adelante. Dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza.
Entonces respondió José y dijo: esta es una interpretación, los 3 canastillos son 3 días o 3 días son. Bien, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahí está la clave. El panadero tuvo un sueño y él sabía que ese sueño no era bueno. Bien, él sabía que ese sueño no era bueno. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero él sabía que el sueño de él, en su interior, decía que el sueño no era bueno. Entonces podemos mirar, cuando el Señor nos trae sueños en el cual está percibiendo mi vida o la vida de alguien, bien, es fácil interpretar. Si el Señor está poniendo en tu vida a personas que en su situación están viviendo algo y estás a punto de verlo y sueñas, quiere decir que el Señor está percibiendo. No es difícil interpretar esa parte. Él sabía, este sueño no era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué sabía? Y lo va a notar la escritura. Porque dice, bueno, si al copero le interpretó para bien, pues mi sueño también va a ser para bien. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay en esta parte? Que el copero no quiso él, pues sí, se puso en manos totalmente de José, y pues él sabía que lo que José le dijera iba a suceder. Pero el panadero sabía que su sueño no era nada bueno, pero que José sí lo había interpretado para bien, y que José había sido una petición al copero de que le ayudara. Entonces en este caso José iba a querer quedar bien con él y le iba a decir algo bueno. ¿Bien? Ahora, aquí hay 2 cosas muy importantes. José habla la verdad al copero, que va a ser libertado aunque él se quede en la cárcel. Bien, no hay envidia, no hay nada. Él dice la verdad. Pero aquí, José no teme al decir la verdad. Él no está tratando de quedar bien con ninguno de los dos. Él está tratando de quedar bien con Dios, porque la interpretación de sueños es un don que le ha dado Dios. Y él simple y sencillamente tiene que hablar con la verdad. A ambos les habló con la verdad. Con el primero podía sacar provecho, y con este segundo, pues yo creo que le pudo también haber engañado. De hecho, no pasa nada, vas a estar bien. Pero ¿qué le dice? Que va a ser colgado y que su cabeza va a ser quitada, ¿no? Y que ese pan va a ser comido por las aves. Eso es algo muy importante. Si el Señor te está dando sueños para percibir a alguien, tal cual lo tienes que llevar. No te puedes callar. Bien, si el Señor te ha dado para hablar a ciertas personas de lo que está viviendo, lo tienes que llevar y lo tienes que decir. ¿Cómo? Conforme a la palabra. El apercibir de la palabra todo aquel que está caminando de forma incorrecta. Hay que llevarlo, porque eso es algo en lo cual recordemos que todos esos milagros son pues para que la gente que no cree, crea. Esa palabra la doy en esta casa. Que todo lo que va a suceder es para que el que cree se afirme, y para que no cree se convierta. Entonces debemos de mirar que si el Señor al día de hoy da sueños en los cuales son buenos, tenemos que empezar a trabajar para que esos sueños se cumplan, y que si son malos, tenemos que hablar ¿cómo? Con la verdad. No tenemos que callarnos nada. Vamos a ver Mateo 13, del 3 al 4. No debemos de callar nada cuando venga una interpretación en el tema que alguien esté viviendo situación difícil, y tenemos que hablar con la verdad conforme a la palabra. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vieron las aves y las comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. ¿Bien? Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Qué parte nos da a entender la palabra y qué significan las aves que vio el panadero?
Las aves simbolizan agentes del adversario. En la parábola de nuestro Señor Jesús, las aves como símbolo de la actividad de Satanás. Satanás, el rasgo de la humanidad auténtica de José es hablar con verdad. Pero vamos a ver qué es lo que simbolizan estos agentes enviados, las aves, por Satanás. ¿Qué nos habla la palabra aquí en Mateo? Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa esa parte? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Bien? Y qué decir que si la palabra es enviada a nosotros y cae en nosotros, que se supone que es tierra fértil, llega el pájaro, las hurta y se las lleva, ¿qué quiere decir? Así es, que tú escuchas de la palabra, pero que llega Satanás y te la roba. ¿En qué sentido? Que el Señor te está dando una instrucción en la palabra y tú dices, no, esto no lo hago. Llegó Satanás y te robó la bendición de haber obedecido la palabra de Dios. Eso es lo que simboliza. Y eso es lo que está simbolizando en el sueño del panadero. ¿Bien? Sí podemos ver la importancia en la cual es fácil interpretar un sueño si conoces de la palabra, pero nada más es conocerla y llevarla a cabo. Cuando la palabra de Dios baja en tierra fértil y da fruto, es porque yo la puse en obra, la puse en práctica, hice lo que el Señor me estaba diciendo. Cuando la palabra llega a mi mente, y aunque yo sepa que estoy haciendo lo incorrecto, aunque yo sepa que tengo que hacer lo que el Señor me está mandando y digo, esto no, en ese momento Satanás te está robando esa semilla. ¿Y qué crees? Que te estás perdiendo la bendición de obedecer al Señor. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Es fácil interpretar o no es fácil interpretar? Y dice también ahí mismo en el 13, 18, 19, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Otra vez, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice el Señor Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice que el que fue sembrado junto al camino, ¿qué dice? La semilla brota pronto y no da fruto. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad en la tierra. Esta es la parte, cuando tú oyes la palabra del reino, que la palabra debemos de entender que proviene del Señor, no es de nosotros, y no atiendes el consejo de la palabra en acción, en rendición, en arrepentimiento, en como te esté hablando el Señor, dice que viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Quiere decir que vas a ser un varón que no va a dar fruto, y vas a ser un varón el cual vas a ser movido y el cual vas a ser llevado a muerte espiritual. Si el Señor te ha hablado de muchas maneras hasta el día de hoy y no has atendido la palabra más atender lo que tú quieres oír, quiere decir que la palabra está siendo arrebatada de tu corazón, que te estás volviendo un varón, una mujer de corazón duro. Y la palabra de Dios dice que vas a ser entregado a muerte espiritual. Y obvio, pues viene la muerte física en su momento. Bien, Marcos 4:4, por favor. Bien, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bien, y de ahí nos vamos al 15.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Lo vuelvo a repetir. ¿Sabes quién te está quitando la bendición de avanzar en el Señor? Satanás. En tu vanagloria, ¿crees tú que tú puedes elegir qué es lo que puedes hacer o no conforme a la indicación de Dios? En tu vanagloria, tú das a entenderle a Dios que tú te puedes direccionar en la forma que tú quieras, que tu vida y todo tu caminar está bajo tu voluntad, que tú le puedes dar dirección a tu vida. Tú puedes decir: yo no padezco de esto, yo no sufro de lo otro, esta parte no es necesaria en mi vida. En ese momento Satanás te está robando la bendición de atesorar la palabra del Señor. Toda la palabra es para ti, toda la palabra es para ti. Lo hemos dicho, no has robado físicamente, pero ¿qué tal has robado espiritualmente? ¿Qué tal le has robado la ilusión a tus hijos de caminar en el Señor? ¿Por qué? Porque eres una persona desobediente y no le hayas el amor a Dios, y mucho menos que tus hijos sigan al Señor. Le estás robando la bendición a Dios, a tus hijos, de que entren en tu casa, porque los separas. Bien, no has matado físicamente, pero ¿qué tal has matado espiritualmente? Has deseado la muerte, has atentado contra tu prójimo, levantando falso, hablando de él. Bien, ¿qué más hemos hecho? Hemos dicho que no hemos pecado al Señor. Bueno, has pecado de muchas formas. La palabra te dice: has pecado desde el momento en que la palabra te es enviada, ha caído en tu corazón, la tomas por menos y viene el enemigo y la roba. Bien, entonces podemos mirar que en todo momento estás pecando. Ponte en manos de Dios, ten un corazón humilde, un corazón servicial. ¿Por qué Génesis nos habla del servicio de José? Porque un varón, una mujer que es servicial a Dios, siempre Dios va a mirar ese corazón. Un hombre que es servicial, una mujer que es servicial, tiene por ende entendido que venimos a servir, no a ser servidos. Y muchas veces el servir a los demás es dejar de hacer lo que nosotros, cosas importantes, el adquirir cosas para nosotros, por adquirir cosas para los demás, el prestarles ese tiempo es de sumo valor. Bien, vamos a ver Lucas 8:5, dice la palabra de Dios: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Bien, y vamos a ver el 12, ahí mismo: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Aquí lo interpreta al final diferente: y se salven. Quiere decir que tú estás escuchando la palabra de Dios, estás decidiendo qué haces o no haces. Satanás te roba la bendición y con ello estás perdiendo la salvación. Podemos mirar que en todo momento tienes que atender la palabra de Dios, tienes que escuchar de la palabra de Dios, y esto habla una parte importante. Cuando tú estás dejando de hacer la voluntad de Dios con la palabra que te ha mandado para que hagas, habla que eres una persona orgullosa, una persona soberbia. Bien, no para ser orgullosa o soberbia tienes que estar en todo momento reclamando o contendiendo. Simple y sencillamente el Señor te da una indicación y tú haces lo que bien te parezca. Vamos a cerrar esta parte con Gálatas 1, del 6 al 10, por favor. Gálatas 1, del 6 al 10. Todos nos podemos equivocar, y todo varón, toda mujer que acepta que se ha equivocado en una decisión, que retoma el camino, entra en el camino del arrepentimiento, le es contado como por justicia, dice el Señor, y es llamado a vida eterna. Bien, Gálatas 1,
del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Me maravilla el mirar que tan pronto se te ha olvidado quién te llamó, que tan pronto se te olvidó quién te está restaurando, quien tan pronto se te olvidó entregó la sangre en la cruz por ti. Me maravilla que te hayas olvidado de ello. Dice, y para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que el Señor te llamó con un plan divino, te está dando la guía de la dirección de la palabra, y tú estás siguiendo un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque estás decidiendo qué de la palabra atiendes y qué de la palabra no atiendes. Quiere decir que tú estás buscando un evangelio a tu manera, que no estás buscando la palabra de Dios. Estás haciendo tu propio evangelio. ¿Cómo? Recortando versículos y poniéndole los que te interesan. Tú estás siguiendo otro evangelio. Un evangelio que es por tu propia prudencia. ¿Bien? No que hay otro. Quiere decir que no hay otro evangelio más que este. No hay otro evangelio, solo este. Pero que tú, en tu propia prudencia y en tu poca sabiduría, estás tratando de cambiar el evangelio. ¿Cómo? El decidir qué es lo que yo hago y qué es lo que no voy a hacer. Sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. ¿De quién es el evangelio? De Cristo. Bueno, quiere decir que cuando tú decides qué haces y no con el evangelio, el día de mañana vas a perturbar y vas a pervertir a todo aquel que venga contigo. Porque no nada más tú vas a decidir qué haces o qué no haces, sino que a ellos mismos les vas a instruir diciendo, esto no es necesario, esto no le hagas caso. Simple y sencillamente tú escucha la bendición. Simple y sencillamente tú sigue los beneficios. Cuando te hablen de pecado, no le hagas caso. Estamos en un tiempo de misericordia. No es necesario que nos hablen del pecado ni de nuestro mal actuar, solamente que nos hablen que hay un Dios que perdona multitud de pecados, que aunque yo le conozco puedo seguir pecando las veces que yo sea necesario o desobedeciendo. Ese es otro evangelio. La palabra te dice: arrepiéntete, endereza tus caminos, permite que el Señor sea quien dirija tus veredas. Bien, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que si tú no nada más te estás pervirtiendo a ti mismo en querer hacer lo que tú crees conveniente, ahora lo estás haciendo con los demás, te está llamando el Señor anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito, maldecido. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Que si tú estás pervirtiendo el evangelio y que digas que vivir en Cristo es un libertinaje, que puedo seguir llevando mi vida igual, puedo seguir bebiendo, puedo seguir fumando, puedo dejándome de congregar, puedo seguir deseando a la mujer de mi prójimo, puedo seguir desobedeciendo, puedo seguir viviendo en una vida en la cual no me interesa el que me hablen del pecado, sino de la bendición. Dice la palabra de Dios que eres contado como anatema. Bien, y dice la palabra que aún así baja un ángel del cielo y te diga lo contrario, es anatema. Quiere decir que aún sea un ángel que te anuncie lo contrario, va a ser llevado ¿a dónde? A muerte. Satanás se conoce la palabra, por eso es que te tienta. Pero fíjate qué tan fácil es. Él no ha cambiado el evangelio, aunque él ya está condenado, pero ¿qué crees? No lo cambia. Satanás no cambia el evangelio, trabaja contigo, te mete en el oído y en la mente: esto sí hazlo, esto no lo hagas. Él te está usando a ti, no está buscando él cambiarlo, él te está usando a ti para que entres en desobediencia. 9. Como antes habéis dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo aquel que predica algo diferente a la palabra de Dios, sea anatema. Bien, pues busco ahora el favor de los hombres, ¿están preguntando? ¿O el de Dios? O trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. José no estaba buscando agradar ni al copero ni al panadero. Él estaba hablando la verdad del sueño. Él estaba buscando agradar de Dios. Tú tienes que hablar la verdad, y la verdad es el evangelio. Aunque la persona que esté enfrente de ti sea tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu vecino, quien sea, tú le vas a hablar con la verdad del evangelio y siempre vas a predicar la verdad. Pero ¿cómo puedes predicar la verdad si tú decides qué es lo que haces de tu vida? Si tú decides qué es lo que escuchas y no del Señor. Bien, hasta ahí vamos a dar gracias al Señor. Y en verdad, si el día de hoy ha habido palabra en la cual no he decidido hacerlo, hay que hacer un regreso total, arrepentirnos del Señor y caminar. Recuérdense que la palabra de Dios dice: arrepiéntanse. Todo aquel que se equivoca, arrepiéntase y retome los caminos del Señor. Es más valiente el varón que dice me equivoqué. Es más valiente la mujer que dice me equivoqué. En mi propia prudencia me equivoqué. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos haces ver tu palabra. Tú nos haces ver, Señor, lo correcto, lo verdadero, lo justo, y que en todo momento, amado Señor, seguimos a un Dios vivo, a un Dios presente, a un Dios que se manifiesta aún en sueños, a un Dios que lo único que quiere es nuestra santidad, nuestro corazón, nuestra perseverancia, y cuando seamos probados en fe, seamos en todo momento hijos de Dios, hombres y mujeres de una sola pieza, hombres y mujeres que no se mueven por las situaciones, hombres y mujeres que no niegan que tenemos un Dios que se entregó por perdón de pecados, y que la palabra que predicamos es poder de Dios. Ese es el evangelio, poder de Dios, Señor. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Permite que la palabra del día de hoy llegue en mi corazón y se permanezca y se mantenga, que sea una semilla que dé fruto al 100%. Que yo, amado Padre, sea como ese árbol que fue sembrado alrededor del río, que aunque vienen corrientes no es arrebatado. En todo momento, amado Señor, tengo la mirada puesta en el cielo, en un corazón de servicio, de humildad, buscando al único Dios, al único Rey de Reyes. Le damos gracias, amado Espíritu de Dios, por esta gran palabra inspirada por usted. Y sabemos que viene a inspirar nuestras vidas, a redarguirnos y a traer dirección y una verdadera convicción de pecado. Le damos gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, Ecatepec, Dios bendice, hermanita Laura, hermanita Gaby.